Bueno, ahora vamos a ver la demostración del teorema de Tales. Vamos a intentar hacer eso, ya lo pongo en demostración de Tales. Como habíamos dicho, se va a usar fuertemente la unicidad de la función longitud, o sea, bueno, esa semi-unicidad. Cuando uno no especifica cuánto vale esa función en la unidad, es un múltiplo de la función longitud, ¿cierto? Hay que recordar ese teorema importante. Y eso va a ser. La idea va a ser medir segmentos. O sea, uno va a tomar un segmento cualquiera del plano, lo va a traer a la recta R, lo va a ubicar donde sea en la recta R, o sea, con un segmento congruente acá. Después va a trazar paralelas a nuestras tres rectas paralelas por los extremos. Nos va a aparecer un segmento acá en la recta R', y a ese le vamos a tomar longitud. Y esa vamos a llamar la función phi. Y vamos a ver que esa es una función longitud en el sentido que cumple las propiedades que dijimos de función longitud, que la phi de cualquier segmento es estrictamente positiva, y que phi de la suma de los segmentos nos da la suma de las phi de los segmentos. Con lo cual va a pasar a ser un múltiplo de la función longitud que definimos nosotros. Entonces empezamos con eso, decimos sea phi y va a ir el conjunto de segmentos de pi en los números reales, va a terminar teniendo los positivos, y lo que sí vamos a ver, por supuesto, es que phi en realidad se la puede definir en la clase de segmentos, clase de congruencia de segmentos, lo ponemos así, también está definida ahí, eso es esencial. Bueno, entonces, ¿cómo se la define? Digamos, phi de un x, digamos que x es un segmento, x segmento cualquiera, segmento del plano. ¿Cómo definimos phi de x? Como dijimos, entonces pongamos x por algún lado, supongamos que este es el segmento x. Entonces venimos y lo ubicamos de cualquier forma, lo ubicamos acá, por ejemplo. Por supuesto que este es un x tilde, con x tilde congruente a x. Tomamos cualquier x tilde con x tilde congruente a x. Hacemos las paralelas a estas tres. Hacemos las paralelas, nos da un segmento acá que vamos a llamar x tilde prima. Y entonces a phi de x la definimos como la longitud de este segmento, del x tilde prima. Y entonces lo importante acá es darse cuenta de que esta definición no depende de x, sino de la clase de congruencia de x. Si tomamos otro segmento z, tomamos un z, por ejemplo, z, que fuera congruente a x, bueno, y traíamos como fuera el z acá y hacíamos esto de las paralelas, el lema nos está diciendo, el lema que probamos recién, nos está garantizando de que la longitud esta va a ser siempre la misma. Entonces eso es lo que vamos a escribir acá. Por el lema tenemos garantizada la buena definición de phi. No depende de dónde lo pones en aquella recta del segmento, claro. Claro, o sea, no depende ni de la clase de congruencia de x ni de dónde lo pongamos acá. Eso. Si lo movemos un poco, el lema nos decía, no importa dónde estén estos, si son congruentes, los de la derecha van a ser congruentes, y al ser congruentes las longitudes son iguales, ¿no es cierto? Así que, bueno. Entonces, esta función phi
ya la tenemos bien definida. Y acá vamos a poner, y es claro, cuando dicen es claro, en inglés sabe si es fácil de probar o no, que phi de x es estrictamente mayor que 0 para todo segmento x. Esto a mí me parece claro, pero no sé qué les parece a ustedes. O sea, porque dijimos, tomamos un x, lo traemos acá, lo ponemos acá como sea, y vamos allá a través de estas paralelas. Obviamente que si era un segmento, acá también me da un segmento, y la longitud de un segmento sabemos que es estrictamente positiva siempre, ¿no es cierto? Entonces, phi de x es positivo para todo segmento x. Estamos tratando de verificar que esta función phi satisface las propiedades del teorema de unicidad de la longitud. No vamos a ver la propiedad phi de u igual a 1, esa no se cumple, no tiene que cumplirse. Pero sí tenemos que ver que cumple esto y que cumple la aditividad. Entonces veamos que phi cumple la aditividad. Eso es lo importante ahora. Veamos que phi satisface la aditividad. ¿Qué quería decir esto? Que phi de x más y es igual a phi de x más phi de y. ¿Está bien? Entonces ahora tomemos dos segmentos, tomamos otro segmento y. Ahora, tomemos y. Entonces tenemos x e y. Y entonces ahora ¿qué hacemos? Ponemos x, lo ponemos, como dijimos, por cualquier lado, ponemos un x tilde por acá. Ponemos x tilde. Y x tilde es congruente a x, acordémonos. Y ahora ponemos a continuación, ponemos y tilde, por supuesto con la propiedad de que y tilde es congruente a y. ¿Está bien? Y ahora trazamos las paralelas a las rectas que tenemos, ¿no es cierto? A esas tres rectas que no le pusimos nombre, tiene una dirección, trazamos la paralela a esas rectas que pasa por el extremo este de x tilde. Trazamos la paralela, la única paralela, que pasa por el extremo en común que tienen x tilde y tilde, y trazamos por último la paralela. Estas no son las tres rectas del enunciado, son tres rectas paralelas a las del enunciado que pasan por los extremos de donde hemos ubicado x tilde e y tilde, ¿verdad? Y entonces ahora esto lo llamamos, a este segmento lo llamamos x tilde prima, a este, y a este lo llamamos y tilde prima. Y ahora vamos con la phi. Ahora viene la parte importante de la aditividad de la phi, no sé Adrián si se va a ver acá. Si escribimos acá, ¿no? Y empezar de allá abajo, no sé. Bueno, entonces borro acá. Bueno, entonces ahora vamos con la phi. Y tenemos, ¿cuánto es phi de x más y? Es igual. Ahora, x más y es lo mismo que hacer x tilde más y tilde. Ustedes se acuerdan que en la suma realmente es una operación entre clases de congruencia de segmentos, ¿no es cierto? Y a este, si quieren, le podemos llamar a este segmento completito así, z tilde le podemos llamar. Igual a phi de z tilde. Z tilde, cuando trazamos las paralelas por sus extremos, nos da acá un segmento que viene desde acá hasta acá. No tenemos color para este, pero le voy a poner naranja a los. Hay un azul ahí. Bueno, acá le elegí naranja. Bueno. Este va a ser z tilde prima. Entonces tenemos phi de z tilde es igual, por definición de la phi, a la longitud del z tilde prima. ¿Está bien? Pero el z tilde prima, perdón que lo haga de nuevo, pero es x tilde prima más y tilde prima, ¿no es cierto?
Entonces este es x tilde prima más y tilde prima. Y para la función longitud, la verdadera función longitud, sabemos que vale esta propiedad, que la longitud de una suma es la suma de las longitudes. ¿Está bien? Y ahora esto no es otra cosa que phi de x más phi de y. Entonces, fijan, empezamos phi de x más y, terminamos phi de x más phi de y. Por lo tanto, phi cumple con la aditividad. O sea, hemos verificado la aditividad. Y entonces ahora, por teorema de unicidad, que se llama de unicidad de la longitud, unicidad de la longitud, decíamos, resulta, entonces esta phi es lo que se llama una función longitud, que es un múltiplo escalar de la función longitud que definimos bien. Resulta phi de x es igual a el phi de u por la longitud de x. ¿Se acuerdan que era una constante para todo x? Para todo segmento x. Segmento x en pi. Tenemos esto. Y con esto sale inmediatamente lo que queríamos probar del enunciado de Tales. Si volvamos al dibujo original de Tales, teníamos esto. Acá nos conviene borrar lo de x, que ha sido algo auxiliar, y quedarnos con a y b como era originalmente la cosa. Borramos todo el rastro de aquí. ¿Y qué nos quedan? Nos quedan a y b. Pero fíjense, ¿quién es a'? La longitud de a' es phi de a. Fíjense. Notemos que la longitud de a' es phi de a, ¿verdad? Y la longitud de b', b' es este, de acá hasta acá. Y la longitud de b' es phi de b. B es este. Caretero, y A son estos pedacitos. A era este y A' este, ¿no? Bueno, tenemos eso. Y entonces Tales decía que A' sobre B', entonces ahora hagamos A' sobre B'. Y nos da esto, nos da phi de A sobre phi de B. ¿Y esto qué es? De acuerdo a lo que escribimos recién, es phi de u por la longitud de A, ¿no es cierto? Acá tenemos la fórmula para todo segmento. Entonces esto es phi de u por la longitud de A sobre phi de u por la longitud de B. ¿Bien? Y acá se simplifican estas dos, phi de u, que es algo positivo, y nos queda longitud de A sobre longitud de B. Que esto es lo que queríamos probar. Entonces acá termina la demostración de Tales. Bueno, Adrián no les quería decir ahora, pero hay una demostración de Tales cuando los segmentos hay una proporción racional entre los segmentos. Se puede hacer una demostración más corta, pero esta es la demostración verdadera completa. Después hablamos de eso en práctica en todo caso.